locura de la cruz, ya estaba con la locura de Jesús en mi interior. Y todo nació desde allí, todo nació desde el corazón, todo partió desde allí. Todo partió a través de la oración y experimenté lo que el salmista experimentó acerca del alma, de que su alma tenía hambre y tenía sed por las cosas de Dios, por la presencia de Dios. Eso experimenté yo. Yo le preguntaba a mi abuela y mi abuela me decía, bueno, Dios está allí, tú puedes rezarle, tú puedes orarle, porque todos venimos de la tradición, de la costumbre religiosa católica, porque así nos enseñaron los padres a los hijos y los hijos a sus hijos, y así enseñaron. Pero tú te das cuenta a medida que tú buscas a Dios y a medida que tú empiezas a leer la Biblia, te das cuenta de muchas cosas que no concuerdan, no encajan, no cuadran, porque estás leyendo la Biblia. Te das cuenta. Hay cosas en la Biblia que son sencillas de entender y hay cosas en la Biblia que son difíciles también de comprender. Pero solamente a través de la dirección y la guianza del Espíritu Santo tú vas a entender y vas a comprender todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y yo fui entendiendo, fui comprendiendo muchas cosas. Me di cuenta que el Señor no estaba en imágenes, no estaba en esculturas talladas de piedra, de madera, de oro, de plata. No, Él no estaba allí. Y yo recuerdo la misericordia de Dios era tan grande que yo digo, ay Dios mío. Esto es una parte de mi testimonio, ¿verdad? Porque si contara mi testimonio, la noche me quedaría pequeño para hablarla. Yo veía estas cosas y me quedaba muy impactado porque yo tenía 19 años, ya tenía el uso de razón, es decir, ya sabía lo que era bueno y lo que era malo, ya sabía ya. Era una decisión propia porque en mí yo decía, mi papá y mi mamá son católicos, entonces yo también voy a ser católico. Yo voy a ser católico. Ayúdame a compartir la transmisión, por favor. Compartan aquí la transmisión porque esta predicación, este testimonio va a bendecir la vida de muchas personas. Dale compartir aquí en la flecha, por favor. Todos los que están aquí conmigo, compartan esta transmisión porque yo sé que hay muchas personas que necesitan escuchar este testimonio, que va a ser de mucha bendición, creo yo, para todos aquellos que están dudando acerca de su fe y cómo poder tomar una iniciativa, ¿no? Compartan la transmisión aquí en la flecha, dele compartir en la flecha, que creo que va a bendecir la vida de muchas personas, en el nombre de Jesús. Compartir en la transmisión. Yo recuerdo que dije dentro de mí, papá y mamá son católicos, entonces yo voy a ser católico. Pues esa es la religión de todos. Y mi abuela dice que esa es la religión que todos debemos de seguir y que no debo de salirme de esa religión ni de esa creencia porque así tiene que ser. Es una costumbre y una tradición. Y si no, el día que yo saliera de esa costumbre, de esa tradición, me iban a suceder cosas muy malas. Y que tenga cuidado de escuchar a los que predican la palabra de Dios en las calles. Que no les preste atención. Eso es lo que me enseñaba ella. Pero yo tenía muchas interrogantes, entonces bueno, dije voy a bautizarme, porque justo en ese tiempo me recuerdo en el año 2013 para 2014, estaba la parroquia donde yo estaba, en la iglesia católica, yo asistía a las misas, me acuerdo, y era algo así como que tenía una necesidad, no entiendo, no, es como que cuando usted tiene sed y quiere, y va y toma un vaso de agua y la bebe y sacía su sed. Esa necesidad había en mí de buscar al Señor con todo mi corazón. Claro que nunca me humillaba delante de una imagen, nunca me postraba delante de una imagen, pero sí me daba cuenta de cosas que no estaban claras en mí. Así que yo recuerdo que mientras iba a la parroquia a preguntar sobre dar los pasos de fe en ese sentido, porque la Iglesia Católica te pide un requisito para que tú te bautices, te piden ciertas cosas, ¿no? Yo no entiendo
cómo una iglesia te puede pedir ciertos requisitos cuando tú realmente estás arrepentido de todo corazón. Al menos yo estaba arrepentido, era como que Dios había tocado profundamente mi corazón, profundamente, fuertemente había tocado mi corazón. Y yo dije, yo me arrepiento porque yo sé que he pecado, yo sé que he hecho cosas malas, yo sé que he mentido, yo sé que he robado, yo sé que muchas veces he deseado mujeres, mirándolas con la mirada, ¿no? No desea. Y he hecho muchas cosas desagradables y quiero pedirle a Dios que tenga misericordia de mí. Y yo quiero arrepentirme, quiero bautizarme, porque precisamente el bautizo es para arrepentimiento, para perdón de pecados. Y me pedían una serie de requisitos. Bueno, yo llegué a acceder a los requisitos que me decían y había como una especie de promoción, por así decirlo, un 3x1, donde dabas bautizo, comunión y confirmación. Recuerde que yo no había sido bautizado, no había dado bautizo, ni comunión, ni confirmación, porque eso es lo que te pide la Iglesia Católica, para cumplir los sacramentos. Mire, si alguien conoce un poco, porque no me metí a profundidad en lo que es el catolicismo, porque salí inmediatamente, apenas conocí la verdad de la palabra, apenas conocí esta bendita palabra, que por cierto es una bendición conocer la palabra de Dios. Yo recuerdo que accedí y para ese entonces tenía a la que ahora es mi esposa, Cristina, mi esposa. Ella se llegó a casar conmigo. Precisamente yo quería hacer las cosas bien, porque había escuchado por los evangélicos que estaba en pecado, porque yo con ella habíamos practicado el matrimonio antes de tiempo. No sé si me entiende lo que quiero decir. Es decir, yo con ella teníamos intimidad muchas veces, y la Biblia dice que el que tiene sexo fuera del matrimonio es un fornicario o es un adúltero. Eso dice la Escritura. Y a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará el Señor. Entonces, donde iba escuchaba a un loco evangélico, a un evangélico, a una evangélica predicando la palabra de Dios, y yo decía, yo también creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, pero ellos tienen algo diferente, hay algo distinto en ellos que no sé, que yo no tengo, no sé por qué no lo tengo, decía yo. Si yo también estoy haciendo las cosas bien, yo también estoy asistiendo a la iglesia, yo estoy dando mi sacramento, porque lo estaba haciendo. Es así, lo estaba haciendo. Entonces era algo tan sorprendente. Era algo tan sorprendente. Espérenme un momentito, por favor. Permiso, un momentito. Ahora sí. El asunto es que yo me cuestionaba, yo me preguntaba estas cosas, ¿por qué ellos tienen o siento algo diferente cuando ellos hablan? Yo no entendía eso. El asunto es que tenía muchas inquietudes dentro de mi interior, y recuerdo que, bueno, en el catolicismo, en su mayoría, digo yo, son pocos los que son verdaderos cristianos católicos, vamos a decirlo así, que guardan la palabra de Dios como es. Es decir, ellos se guardan de todo tipo de ofensas, de pecados que puedan cometer con sus palabras o sus actos. Son contados, diría yo, son muy pocos los que son así realmente. Porque aún en la iglesia evangélica se ve esto. Entonces, yo recuerdo que empecé a dar los sacramentos, bautizo, comunión y confirmación, las charlas, 2 veces por semana, 1 vez por semana, no recuerdo muy bien, 2 veces por semana era, 2 veces por semana. Y con mi esposa, la que era mi esposa en ese momento era solamente mi enamorada. Y yo le digo, mira, nosotros estamos haciendo mal, porque nosotros estamos en fornicación.
nosotros estamos teniendo intimidad, estamos teniendo sexo antes del matrimonio, y dice la Escritura que, dice la Biblia, yo decía eso, dice la Biblia que esto es pecado, y estamos pecando ante Dios. Y ella me decía, ¿pero qué te está pasando a ti? Me decía, si esto, tú y yo sabemos que llevamos tiempo así. Sí, pero ya no estoy cómodo, no me siento bien. Porque cuando algo Dios empieza a hacer con un hombre o una mujer, le digo yo, ya esa persona ya no vuelve a pensar igual. Siente algo diferente en su interior. Y es porque Dios está trabajando, es porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Y en mi vida lo estaba haciendo. Y yo le decía, hay que bautizarnos, hay que arrepentirnos, hay que casarnos. Si vamos a hacer las cosas, hagámoslo bien. Yo te amo, yo te quiero, yo quiero que tú seas la madre de mis hijos, pero de verdad hay que bautizarnos y hay que dar los sacramentos, le decía yo a ella, porque así lo dice la Iglesia Católica: bautizo, comunión y confirmación. Y justo había una promoción de 3x1, bautizo, comunión y confirmación, y como yo nunca me bauticé, ay Dios mío, Dios sabe por qué todas estas cosas pasaron, ¿no? El asunto es que yo me bautizo, yo doy comunión y confirmación con ella, me dice, bueno, estoy de acuerdo contigo, vamos a hacer esto, porque ella tampoco estaba bautizada. Y en el proceso fui experimentando cosas que antes no experimentaba. ¿En qué sentido? A través de la oración. Mis rezos, por así decirlo, porque lo que te enseña la Iglesia Católica es rezar el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Y entre otras cosas más te enseña. Pero yo recuerdo que siempre llegaba hasta el credo, y después del credo empezaba a expresarle lo que había en mi corazón a Dios, en mi corazón hacia Dios. Se lo explicaba, le decía. Hacía mi Padre Nuestro, mi Ave María y el credo, y recién empezaba a hablar con Dios. Yo creo que Dios tuvo mucha paciencia conmigo y tuvo mucha misericordia. Digo yo porque yo tampoco no conocía, no tenía un mentor, no tenía un líder, no tenía la figura de un padre, como les comenté y les dije, yo no crecí con mi padre. El asunto es que empecé a experimentar muchos cambios en mí, me sentía como más sensible, ¿no? Era más de piel, es decir, como que mi corazón ya no era así un corazón de piedra. Es decir, ya no era duro mi corazón, era como más sensible, no sé, algo pasaba dentro de mí que yo tenía pena o tristeza por las personas de las calles, por la gente. Yo no entendía por qué me pasaban estas cosas, pero ay Dios mío, era un plan de Dios, todo esto era un plan de Dios. Entonces, no solamente esto, dejé de ser una persona muy conflictiva, dejé de ser una persona muy violenta, me gustaba mucho buscar problemas y era muy fácil en extender la mano, levantar el puño, ¿me entienden? Como todo muchacho, dice la Biblia que los muchachos son impetuosos, los jóvenes son impetuosos, son muy impulsivos. Y como yo no tuve un líder, no me justifico con esto, ¿no? Pero no tuve un mentor, no tuve una figura de un padre que me enseñara, que me dijera esto no está bien, esto es así, esto no es así, así debes de actuar ante una situación como esta y así no debes de actuar ante situaciones como esta. Entonces fui aprendiendo de la mano de Dios. Dios me fue enseñando muchas cosas. Entonces recuerdo que todas esas cosas fueron cambiando dentro de mi interior. Mi corazón empezó a ser tocado por Dios. En otras palabras, lo que quiero decirte es que Dios toca el corazón. Dios toca el corazón para cambiarlo. Porque muchos de nosotros tenemos un corazón de diamante, un corazón duro, un corazón como una piedra. Y no es precisamente, a veces lo tenemos duro porque queremos tenerlo duro, o porque somos malos, o porque somos gente que obra mal, no, sino que muchas veces el mundo nos golpea tanto, las personas allá afuera nos decepcionan, nos fallan, nos injurian, nos dicen cosas que hacen que uno a veces cierre el corazón y lo endurezca por las decepciones, por los rechazos, por las críticas, por las murmuraciones, por muchas cosas. Entonces Dios fue cambiando mi corazón y me pasó lo que le pasó al salmista David, que era
cambiar su corazón, porque el salmista le decía al Señor, el salmista David, el rey David le decía: Señor, cambia mi corazón, dame un limpio corazón, crea en mí un nuevo corazón, le decía el Señor. Y eso empecé a experimentar yo, un corazón nuevo Dios empezó a darme. Y fue tan sorprendente porque a medida que Dios iba cambiando desde mi interior, porque quiero que entiendan algo, cuando Dios quiere cambiarte, cuando Dios está trabajando en ti, en tu carácter, en tu forma de ser, Dios va a trabajar desde adentro, desde aquí, desde tu corazón. Por eso que cuando usted lee el libro de Proverbios, Dios en cada versículo del libro de los Proverbios, en cada pasaje bíblico, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Y guarden tus ojos mis caminos. Guarden tus ojos mis palabras, mis mandamientos, porque Dios opera desde el interior. Él trabaja desde adentro hacia afuera. Y hay muchos que quieren cambiar lo de afuera, pero no cambian lo de adentro. Y eso es el problema de hoy, que muchas iglesias se enfocan en lo de afuera y no en lo de adentro. El problema es esto que tenemos en la iglesia, que todos señalamos según la carne, juzgamos según la carne, porque estamos en la carne y juzgamos, señalamos, criticamos según la carne. Y no vemos con los ojos del Espíritu. Yo recuerdo que todas estas cosas empecé a cambiar por el Señor Jesús, porque mi vida fue cambiada y yo empecé a demostrar mis intenciones hacia mi suegro y a mi suegra. Yo realmente empecé a hablar con mi suegro, empecé a conocerlo, algo que nunca había pasado, porque ya tenía un interés mayor con la que era mi enamorada en ese momento y ahora es mi esposa, porque yo conozco a mi esposa desde el colegio. Yo tengo con ella una relación desde hace muchos años, estoy hablando más de 10 años. Más de 10 años. Llevo con ella ya tengo 9 años, me voy para 10 años de casado con ella. Entonces, tenemos un hijo y por la gracia de Dios vamos a tener una segunda hija. En el mes de mayo, Dios mediante, mi esposa está dando a luz y mi familia está creciendo y estoy agradecido con el Señor porque Dios me ha hablado y me ha dicho que viene un nuevo tiempo para mi vida. Viene un tiempo diferente para mi familia, para mi casa, para mi matrimonio y para mi ministerio. Y estoy creyendo en todo lo que me dice Dios, porque Dios cuando habla, algo produce Dios cuando Él habla. Todo lo cambia cuando Él habla. Entonces, muchas gracias, grandes bendiciones, dice aquí. Gracias mi hermana Marixa. Y le empecé a decir a mi suegro: yo quiero casarme con su hija. ¿Y ustedes por qué quieren casarse? Ustedes están muy jóvenes. Yo en ese tiempo tenía 20 años. 20 por ahí, 21 años, 20 años. Ella tenía 21, porque mi esposa me lleva por un año mayor. El asunto es que mi suegro no quería que yo me casara con ella. No quería. Decía: no, ustedes pueden convivir, vivan juntos, pero no se casen. ¿Para qué se van a casar? Ustedes están muy jóvenes todavía, decía. Tienen para vivir la vida mucho tiempo todavía. Dijo: no, es que yo le digo, es que realmente yo amo a su hija y quiero casarme con ella, quiero tener hijos con ella. Y la Biblia dice que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O lo que vamos a hacer si yo llego a convivir con ella, voy a estar en fornicación. Entonces mi suegro mostró un rechazo total a la Biblia. Me hablas de Biblia nada más. Me hablas de Biblia. Es que yo soy católico, le digo. ¿Y acaso usted no es católico? Yo soy católico y también voy a misa, pero ¿qué tiene que ver estas cosas? Me dicen: no, vivan así, nada más, me decía. Entonces, debido a nuestra, a nuestra insistencia, a mi insistencia mía y a mi persistencia, ¿no? Con mi esposa, con ella hablé, le dije: yo realmente quiero casarme contigo, quiero hacer esto, quiero hacer las cosas bien delante de Dios, porque siento que Dios está conmigo, le decía yo a ella. Dios tiene algo especial para mí, yo no sé, pero quiero vivir la vida de una forma diferente. Entonces, yo empecé a caminar en la palabra.
a creer todo lo que está escrito en la palabra. Y me recuerdo muy bien que debido a la insistencia mía y al capricho, ¿no? A veces nosotros los jóvenes nos encaprichamos también. Eso sí, es la verdad. Uno se encapricha, no quiere y lo hace, porque es así. Me encapriché con mi esposa, decimos vamos a casarnos y no importa, aunque el mundo se levante, ay, Dios mío, aunque todos se levanten en contra nuestra, vamos a igual a hacerlo, vamos a casarnos. Mi suegra tampoco no quería que yo me casara con ella, en fin. Pero yo solamente quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, siempre al querer nosotros hacer la voluntad de Dios, al querer agradar a Dios, vamos a desagradar a los hombres. Tienen que entender esto. Cuando tú busques agradar a los hombres, vas a desagradar a Dios. Escuche bien. Cuando busques la aprobación, cuando busques el agradar a los hombres más que a Dios, déjame decirte que allí has caído en un lazo que el enemigo ha puesto para que tú vayas de fracaso en fracaso y desagradando a Dios. Pero cuando tú agradas a Dios más que a los hombres, Dios empieza a mostrarte su voluntad por encima de la tuya y te empieza a ayudar y te empieza a dar una salida y te empieza a bendecir y te empieza a abrir puertas y caminos donde no los hubo. En mi caso fue así. El Señor hizo esta obra en mi vida. Yo fui persistente porque yo realmente no quería vivir en pecado. Yo realmente estaba arrepentido. Yo realmente quería vivir agradando a Dios. Nada más. Eso quería, vivir agradando a Dios. Porque ya tenía el conocimiento de que había un Dios en los cielos y de que había enviado a su Hijo para que pagara el precio por mí en la cruz. Esto es algo tan grande y tan poderoso porque yo ya tenía ese conocimiento y ya sabía que solamente a través de Jesús yo iba a heredar salvación. No a través de María, no a través de la Virgen María, no a través de los santos, no a través de los discípulos, de los apóstoles. No. Yo entendí que la salvación solamente la da Jesús. Por eso el libro de Hechos, capítulo 4, la Escritura enseña que los discípulos y los apóstoles le decían a los fariseos, porque los fariseos, después de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, ellos no querían que el nombre de Jesús sea llevado a los confines de la tierra. Y no eran ellos precisamente, era el diablo, porque el diablo no ha querido que el nombre de Jesús se conozca alrededor del mundo. ¿Por qué tanto rechazo hacia el nombre de Jesús? ¿Por qué mucha gente se burla de Jesús, se burla de Dios? Porque el diablo de cierta manera se mete en las personas a través de su pecado. Por eso Juan habla en una de sus cartas, el apóstol Juan, y dice que el que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios no peca, porque el Espíritu de Dios está en él. Pero el que peca es del diablo. Es una palabra muy seria y muy fuerte, pero es así. El que peca es del diablo. Tiene a su padre, el diablo. No tiene a Dios en su corazón. Por eso es importante conocer la palabra, porque si no conocemos la palabra, perecemos por falta de conocimiento. Mucha gente se pierde, mucha gente se condena porque no conoce la palabra, no conoce el consejo, el mandamiento del Señor. Y muchos han dejado de lado el mandamiento, la instrucción de Dios para vivir en su propia opinión. Y eso es un pecado delante del Dios vivo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire lo que decían los apóstoles. Estaban dispuestos a enfrentarse contra el mundo entero con el fin de ganarse a Cristo, con el fin de ganarse al Señor, la salvación y la vida de Dios. Esto es algo tremendo, esto es algo poderoso, porque como les comento, cuando Jesús llamó a los 12, estos hombres no volvieron a ser los mismos
Y no solamente ellos, sino que la gente en su entorno y a su alrededor era transformada y cambiada por la presencia de Dios en Jesús. Quiere decir que Jesús marcó la vida de muchas personas en un antes y un después. Y ahora los discípulos estaban dispuestos a ir hasta la misma muerte por causa de Jesús, porque ya tenían al Espíritu Santo, porque habían recibido la promesa del Padre. Es algo tan maravilloso caminar con Dios, porque Él nos regala, Él nos da el don del Espíritu Santo a nosotros. Es decir, la misma manifestación en la que se movía Jesús, también nos podemos mover nosotros, porque Él dijo: harán cosas mayores en mi nombre. Harán cosas mayores en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Entonces, es algo tan sorprendente, porque cuando uno profundiza en la Escritura, uno se da cuenta que todo lo puede en Dios, que no hay nada imposible. Por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que tú tengas fe, tú necesitas oír la palabra de Dios. Tú no me puedes decir que tienes fe cuando no estás oyendo la palabra de Dios. Tienes que tener un fundamento, y el fundamento es la palabra. Hay mucha gente que dice que tiene fe, y eso es verdad. Uno puede tener fe en su carro, uno puede tener fe en su trabajo, uno puede tener fe en su amigo, puede tener fe en cualquier cosa, pero la fe en Dios sobrepasa todo entendimiento. La fe hace que nosotros veamos las cosas de diferentes maneras a la realidad que vemos hoy. Y yo empecé a caminar por fe. Empecé a acercarme al Señor por fe. Recuerdo que cuando iba a las misas, que yo, como les comento, parte de mi testimonio, yo recuerdo que a veces cuando iba a las misas salía de trabajar, porque yo trabajaba en los hoteles siendo recepcionista. Atendía a las personas, los recibía, los registraba. No sé cómo lo llaman en tu país esto, aquí le llaman recepcionista, otros le dicen conserje, ¿verdad? Y yo trabajé en los hoteles, y recuerdo que cuando salía del hotel, desde muy temprano en las horas de cuando estaba en turno de noche, me recuerdo que salía de madrugada a las 6 de la mañana, me iba corriendo, porque a veces no tenía ni siquiera para el pasaje, pero me iba corriendo a la iglesia Santo Domingo, de aquí de Chincha, de mi ciudad, porque había una necesidad, había un hambre en mi corazón de estar con Dios, de conocer a Dios. Y siempre decía yo, no, en mi ignorancia, decía que Dios está en la iglesia, no, porque yo no conocía la palabra de Dios, estaba recién caminando en los caminos del Señor. Pero Dios está donde se le clama, Dios está donde se le llama, Dios está donde se le invoca su santo nombre. Allí conocí yo al Señor. Y cada vez que iba a la misa, recuerdo que empezaba a ver detrás de las gigantografías que ponían para dar un anuncio, una gigantografía que le dicen gigantografías de plásticos, con textos y como anuncios que ponen, ¿verdad?, en las paredes. Y como es de plástico, yo podía ver algo muy extraño. Yo no entendía en ese momento, ahora lo entiendo. Detrás de esas figuras yo veía como el rostro de una persona que tenía cabellos hasta los hombros, tenía sus ojos, pero no se le veían los ojos, o sea, solamente la silueta y todo, hasta la nariz y su sonrisa. Yo podía ver eso detrás de esa gigantografía, detrás de ese plástico. Es algo inexplicable. Yo no entendía qué era eso, pero me sonreía. Ahora que en Cristo, que ya estoy y tengo el conocimiento de la palabra, sé que era el Señor, que de cierta manera se me estaba manifestando, y yo no lo entendía, no lo comprendía. Entonces fui experimentando muchas cosas porque me daba deseo más de orar, tenía más deseo de buscar a Dios a través de la oración, y mi vida no era ya la misma. Tanto así que yo me logro casar. Yo me logro casar después de dar bautizo, comunión y confirmación. Y hay algo muy curioso aquí, en todos los bautizos católicos.
Los bautizos católicos. Hay algo muy curioso. Si el bautizo es para arrepentimiento y perdón de pecados, ¿por qué los católicos no celebran su bautismo luego después con bebidas alcohólicas, con tragos, con ron, con vino, con todo tipo de bebidas y comidas y bailes? ¿Por qué lo celebran así? ¿Por qué? Si se supone que están arrepentidos, el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces yo recuerdo que cuando me bauticé, mi papá me había hecho una fiesta a lo grande. Me estaba esperando con comida y con mucho trago, ron, bebida, y yo ya supuestamente me había arrepentido. Imagínense cómo es la hipocresía, cómo es la religiosidad. Porque el que está arrepentido de todo corazón no vuelve a pecar. Es más, se cuida de pecar, se cuida de ofender a Dios, porque sabe que ya se arrepintió. Pero si tu arrepentimiento no es sincero y sigues pecando continuamente, entonces tu arrepentimiento nunca fue genuino, nunca fue verdadero. Eso es lo que tienen que entender aquí muchas personas, que el arrepentimiento tiene que ser verdadero, genuino, porque si no, de lo contrario, te estarías engañando tú mismo, no a Dios. A Dios no lo engañamos. Dios conoce los pensamientos de todos los hombres y las intenciones de todos nosotros. Entonces, eso me sucedió ese día. Recuerdo que yo me emborraché hasta el cansancio, tanto hasta amanecerme, hasta las 10 de la mañana, imagínense, estaba totalmente embriagado y yo me había arrepentido. Entonces, hay cosas que te hacen ver por la palabra que no están en el orden de Dios, no está en la voluntad de Dios. Si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no debemos volver a pecar, porque el que peca no es de Dios, es del diablo. Así lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Y puede sonar fuerte esta palabra, pero es verdad, porque Dios no está con los pecadores. Dios no está. Y tenemos que entender esto. Me pregunta aquí Albert, amigo, ¿eras católico? Con todo respeto. Así es. Sí, yo era católico y estoy hablando de mi testimonio. Estoy hablando de cómo vino el Señor, porque el Señor me sacó del catolicismo, del engaño, de la mentira, de la falsedad que se practica esa fe. Yo puedo decirlo con toda tristeza y a la misma vez con toda pena y vergüenza, porque hay muchos que solamente aparentan dentro de las iglesias católicas, y esto puede ser en los evangélicos también, en los mormones, testigos de Jehová. Esto pasa en todas partes, porque la religiosidad hace eso. Hay personas que solamente son apariencias nada más. Son apariencias, es decir, se visten como hijos de Dios, están en las iglesias, pero salen de las iglesias y se comportan peor que una persona que no conoce a Dios. Y esto le puede pasar a muchas personas que se creen religiosas, que dicen: yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, pero ¿qué sucede realmente con esas personas? Son hipócritas, sepulcros blanqueados, como lo dijo Jesús, porque solamente viven de apariencias. Y Dios quiere que nosotros nos quitemos la careta. Dios quiere que nos quitemos toda hipocresía, toda falsedad de nosotros, porque a Dios no le vamos a engañar nunca. Podemos aparentar ante el vecino, podemos aparentar ante la familia, podemos aparentar en la iglesia, pero tenemos que ser uno solo, uno solo. Como somos en la iglesia, tenemos que ser en la casa, en el trabajo, en la calle. Tenemos que ser lo que decimos ser en Dios. No podemos dar mal testimonio, porque de esa manera mucha gente ve nuestro actuar y después dice: y así va a la iglesia, y así congrega, y así hace esto, y tanto que se golpea el pecho. Eso me sucedió a mí cuando yo empecé a caminar con el Señor en el catolicismo, y me empecé a dar cuenta de muchas cosas, del por qué rezaban a María, si María no tenía nada que ver en el asunto aquí, porque ya estaba leyendo la Biblia. Empecé a darme cuenta de muchas cosas, por qué le rezaban a los santos, si eran hombres que Dios los usó por misericordia. Entonces
Empecé a ver por qué hay imágenes, esculturas y yesos. Empecé a hacerme muchas inquietudes porque todo lo que la Iglesia Católica está haciendo en gran parte contradice la Biblia. Lo contradice. Dice que los sacerdotes, los curas no se pueden casar, no pueden tener hijos. Por eso que usted puede ver a muchos sacerdotes y a muchos curas que caen en pedofilia y caen en esto del abuso sexual entre hombres. Imagínense, tantas cosas que salen a la luz, que Dios permite que todas estas cosas salgan a la luz para que la gente se dé cuenta del engaño, de la falsedad que hay no solamente en la Iglesia Católica, hay en la Iglesia Evangélica, los mormones, testigos de Jehová, adventistas, bautistas, pentecostales. Lo que quiero decirte, pastor, entonces si todas las iglesias están contaminadas, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No te digo que no vayas a la iglesia. No te digo que no vayas a la iglesia. Te digo que tengas una relación con Dios por medio de la oración para que de esta manera Dios te dirija y vayas a una iglesia verdadera, genuina, una iglesia que tema a Dios, que obedezca su palabra, que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Una iglesia donde verdaderamente la presencia de Dios se manifieste y se demuestren muchos frutos como dignos de arrepentimiento, entre muchas cosas. Tenemos que entender, tenemos que comprender estas cosas que la Biblia a nosotros nos enseña. Que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Eso dice la palabra de Dios. Haced pues, dice el Señor, frutos dignos de arrepentimiento, donde se enseñe, como dice aquí, la sana doctrina del Señor Jesús. Así es. Y solo a través de una vida en comunión con Dios, a través de la oración, vas a poder darte cuenta qué iglesia es donde la presencia de Dios se mueve y viven conforme a la palabra, sin hipocresía, sin reproches, sin crítica, sin murmuración, sin chisme, sin contienda, sin pleito, sin envidia, sin celo. Te vas a dar cuenta de eso, porque en esa iglesia Dios te va a revelar. Te va a revelar por medio de su Espíritu Santo si es el lugar que debes estar o no. Pero en este tiempo tienes que cuidarte, tienes que saber a quién estás escuchando, a quién estás oyendo, porque déjame decirte que hay muchos que no están bien delante de Dios, y que Dios me guarde, que Dios me cuide también a mí de yo no pecar contra Él, porque como seres humanos nos equivocamos y cometemos grandes errores, cometemos muchos fallos, que Dios tiene tanta paciencia con nosotros. Tanta paciencia tiene Dios contigo, conmigo, que nos espera un año más, y así, un año más nos espera para que nosotros vengamos a su presencia, para que nosotros lo conozcamos de todo corazón y nos humillemos. Entonces, usted puede ver también aquí, como dice un amigo acerca del padre Luis Toro. Si usted se da cuenta acerca de ese sacerdote, de ese cura, es un cura que primero va a tener que rendirle cuentas a Dios. El cura, el sacerdote, el padre Luis Toro, va a tener que rendirle cuentas a Dios de todo lo que está enseñando, porque lo que está haciendo ese hombre es decir lo contrario a lo que dice la palabra. Decir lo opuesto. Está cambiando lo blanco por lo negro y lo negro por lo blanco. Está cambiando. Mire, la Escritura dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Y yo todo lo que hablo está relacionado en la palabra. Yo hablo con Biblia, con versículo y texto. Y yo no saco de contexto el texto para poner un pretexto y decir que estoy en lo correcto y creerme sapiondo y creerme perfecto. No, porque eso es lo que hace. Eso es lo que hace ese padre Luis Toro, y entre otros, aunque no todos, porque hay muchos que están saliendo de la Iglesia Católica. Muchos están saliendo de ese engaño, de esa mentira, porque no están hablando lo que es correcto. Luis Toro estuvo aquí en mi ciudad de Chincha, y la verdad, yo le digo, Señor, voy
voy a hablar con este varón, me paro en los debates para hablar con textos y con versículos de la palabra. Dime, Señor. Y como que el Señor puso una paz en mi corazón y dijo, me hizo entender que yo no debería ir, porque no puedo hablar con necios. Con una persona necia no se puede hablar. Hable usted con un necio, con una necia, una persona necia. Esa persona no te va a escuchar. Esa persona cree estar bien en la postura que está y nada lo hace cambiar de parecer, porque es necio, es necia. Entonces, digo, Señor, por ahí vi algunos pastores hermanos que se fueron a debatir con él. Ya muchos han debatido con ese varón y le han hablado por la palabra, le han refutado por la palabra textos y versículos que él trata de distorsionar, torcer, porque eso es lo que hace, tuerce la palabra de Dios, tuerce el camino de Dios. Que Dios tenga misericordia, porque Dios va a juzgar todo eso. Yo prefiero hablar la verdad, como está escrito. Yo no me salgo del texto, porque la escritura es tan clara. La palabra de Dios es tan clara que a veces no necesita tanta revelación. No necesita tanta revelación, sino que al moverse la gente en ese espíritu, al escuchar a esos espíritus engañadores, las demás personas también se mueven en ese espíritu engañador. Por eso Pablo advierte acerca de los últimos tiempos, de los postreros tiempos, y habla de que en los postreros tiempos habrán hombres y mujeres teniendo el deseo de escuchar, de oír la palabra de Dios. Tendrán comezón de oír, tendrán comezón de escuchar, pero ellos van a querer escuchar. Solamente van a querer escuchar lo que desean escuchar. Yo no he venido a hablarte aquí lo que tú quieres escuchar. Yo he venido a hablarte aquí lo que Dios quiere que tú escuches. Y esa es su palabra que es inmutable, no cambia. Yo no cambio el mensaje por nada. Yo no cambio el mensaje por nada. Porque yo le voy a rendir cuentas a Dios. Yo le voy a rendir cuentas a Dios. Y yo no quiero estar ni en el pellejo del padre Luis Toro o de otros hombres como el Papa, que también habla de cosas sin sentido. A muchos le han hablado, le han dicho acerca de su fe, acerca de quién es Dios, quién es Jesús para él y que no sabe ni responder. Entonces hay que cuidarnos de escuchar a espíritus engañadores, porque en los últimos tiempos hay espíritus engañadores que están engañando. Dios te bendiga, Jesús, muchas gracias. Están engañando a muchas personas, y de ser necesario van a engañar aún a los escogidos. A los escogidos van a engañar. Por eso hay que estar en comunión con el Señor. Hay que estar en comunión, porque el diablo quiere hacernos ver a nosotros que estamos equivocados, que somos nosotros los mentirosos y el mentiroso es Él. Ay, Dios mío. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero miren lo que dice la Escritura, miren lo que dice el texto. Juan 8:32 dice, y conoceréis. Quiere decir que para tú entender, comprender lo que Dios anhela, lo que Dios desea en tu vida y en mi vida, tú tienes que conocer. Tienes que conocer al Dios de la Biblia, primeramente al Dios de la Biblia. Segundo, tienes que conocer su consejo, su instrucción, su palabra, porque la palabra de Dios, Él es el consejo de Dios. Y conocerás, cuando tú conoces la verdad te libera. Inmediatamente, el velo es quitado. Porque Satanás, dice la Escritura, en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que es el príncipe de este mundo. Es el príncipe de este mundo. Y ha cegado el entendimiento de muchos
de muchas personas para que el evangelio no les resplandezca. El santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo no les resplandezca. ¿Por qué? Porque les ha cegado el entendimiento, para que no entiendan la verdad. Entonces, si una persona no entiende o no escucha la verdad, ¿a qué va a escuchar? A la mentira. A la mentira. Van a escuchar el engaño. Y dice la Escritura que el Señor les envía un poder engañoso en este último tiempo a todos aquellos que rechazaron la verdad. Les envía un poder engañoso por cuanto no quisieron oír la verdad del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Los lleva a que ellos crean lo que ellos quieran creer. Por eso es importante leer la Biblia, para que no seas engañado, para que nadie te engañe. Lee la Biblia, conoce al Dios de la Biblia primeramente. Conoce al Dios de la Biblia a través de la oración, a través de la búsqueda de la oración. Yo conocí a Dios a través de la oración. Yo era católico. Era, porque ya no lo soy. No voy a decir que soy católico porque no creo en imágenes, no creo en María, creo en Jesús, creo en el Padre, creo en el Espíritu Santo. Creo en que hay un cielo y hay un infierno. No creo que hay purgatorio. No creo que existe reencarnación. No creo en esas cosas porque la Biblia no lo dice. No está escrito. Y si no está escrito, ¿yo para qué voy a creer a fábulas, a cuentos? Por eso dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es por la falta de conocimiento que la gente perece. Es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios que los jóvenes se pierden, las señoritas se pierden, los adultos se pierden, incluso hasta los niños se pierden por la falta de conocimiento. Por eso es importante conocer la palabra. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué verdad? La verdad del evangélico, la verdad del protestante, la verdad del pastor, del profeta, del evangelista, la verdad de la palabra de Dios, porque está escrito, es la palabra. La palabra de Dios es la que a nosotros nos ilumina el sendero, el camino hacia la salvación. Yo fui católico y créame que tenía todas las intenciones de ser un buen católico, pero Dios me sacó del catolicismo. Dios me sacó del catolicismo. Es algo sorprendente, ¿sabe por qué? Porque la Iglesia Católica no cumple lo que Dios dice en su palabra, porque están adorando imágenes, yesos, esculturas. Todos los años sacan la procesión y están paseando un muñeco de un yeso, un muñeco de piedra tallado en piedra. Lo adoran. Si eso los hacían antiguamente, lo hacían los que no conocían a Dios. La Escritura enseña acerca de Moisés en el libro del Éxodo capítulo 33. Enseña acerca de cómo el pueblo de Israel se había desviado y cómo se había apartado inmediatamente del Señor cuando Moisés estaba en la presencia de Dios 40 días y 40 noches en el monte. Él estuvo más de un mes en la presencia de Dios. Y dice que el pueblo de Israel empezó a decirle a Aarón, que era el sacerdote, el hermano de Moisés, empezó a decirle que Moisés ha muerto, ya no desciende, ya no viene, haznos dioses, haznos un Dios para adorarlo y para decir que este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y empezaron a hacer un becerro de oro. Antiguamente hicieron un becerro de oro. Pudo haber sido de plata, de oro, pero en ese tiempo todo el mundo traía oro porque antes de salir el pueblo de Israel de Egipto, el Señor les despojó, es decir, como recompensa a todos los años de esclavitud, que estuvieron 400 años de esclavitud por el pueblo de Egipto, les pidió el oro, les pidió al pueblo de Egipto antes de salir porque era justo. Y salieron con el oro, hicieron el becerro de oro, porque Moisés había desaparecido para ellos, estuvo 40 días y 40 noches en el monte, pero Moisés estaba hablando con Dios, estaba en la presencia, estaba en las alturas.
con la presencia de Dios, recibiendo instrucciones y mandamientos para que el pueblo no se desenfrenara y no pecara contra Dios. ¿Y qué sucedió? El pueblo levantó un becerro de oro. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿No se parece acaso, no se parece lo mismo, digo yo, a lo que hoy están haciendo? Levantando una virgen, levantando un santo, levantando al Señor crucificado. Si mi Jesús ya no está en la cruz, tampoco está en la tumba allá en Jerusalén, porque el tercer día el poder del Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué tengo que hacer